un pueblo lejano dentro de un hotel un hombre parecido a Sasuke solo, que sus ojos los tendría pálidos, y un hombre con cara de tiburón. Menma estaría intentando hacer un Rasengan, y Yuki estaría gritando abuelo abuelo. ¿Dónde está Sasuke? Aparecería y diría Itachi Uchiha, hoy vas a morir. Yuki diría ¿dónde estás abuelo? Flashback, bien nos vamos diría Jiraiya. Yuki diría ¿a dónde abuelo? Jiraiya diría, iremos a un pueblo muy lejano, buscaremos a Tsunade. Yuki diría a la abuelita Tsunade. Jiraiya diría sí. Menma diría, ¿quién es Tsunade? Yuki diría es mi abuelita y madrina. Jiraiya diría además, es una Sannin como yo, se le conoce por sus increíbles artes médicas. Menma diría, y porque yo también voy. Jiraiya diría, dijeron que los entrenaran bien en el camino, los entrenaré para que aprendan el Rasengan. Yuki diría el Rasengan. Menma diría, Rasengan, hablas de ese jutsu que hizo Naruto en los exámenes Chunin. Jiraiya diría, sí exactamente, primero intentarán reventar este globo de agua así. Jiraiya haría un ejemplo con una mano, y les daría a Yuki y a Menma un globo. Yuki y Menma intentarían reventarlo con el flujo de chakra pero no llegar a una cabaña de reposo donde descansarían. Yuki estaría jugando con los gatos y vio como uno de esos gatos jugaba con su globo de agua y vio como los movía de un lado a otro, y Yuki, al verlo, se le ocurrió una idea. Mientras tanto Menma estaría en su cuarto y vería su globo y pensaría ¿qué pasa si uso las dos manos en una sola posición? A la mañana siguiente Jiraiya diría, y bien vemos cuánto han progresado. Yuki diría abuelo mira esto. Yuki agarraría con una mano el globo y con la otra las podría de un lado al otro de los extremos del globo hasta reventarlo. Jiraiya diría bien parece que usaste el flujo de energía de otra manera. ¿Y tú Menma qué tal? Menma diría solo mira. Menma podría las dos manos en el globo hasta que se reventara. Jiraiya diría tú usaste dos flujos de energía, ustedes dos tienen su propio estilo, los felicito, pero aún no acaba el entrenamiento. Jiraiya sacaría una pelota de goma y diría ahora subiremos el nivel. Jiraiya con una mano reventaría la pelota y diría inténtelo ustedes. Yuki y Menma harían lo mismo que pero no podrían. Menma diría Erosenin, y ahora ¿por qué no se revienta? Jiraiya diría eso es porque la pelota es más gruesa y contiene aire y hace que el flujo de chakra sea más difícil. Menma diría entonces ¿cómo lo hacemos? Jiraiya diría busquen la manera. Yuki y Menma seguirían con el entrenamiento de pueblo en pueblo, así sería por una semana hasta llegar a un pueblo donde Jiraiya conocería a una chica con el cual pasaría todo el día con ella. Mientras que Yuki y Menma se acomodaban en sus cuartos se oiría que alguien tocaría la puerta. Yuki diría de seguro es el abuelo, se habrá olvidado la llave de nuevo. Yuki abría y al abrirlo unos hombres con túnicas negras con nubes rojas adornándolas estarían frente a ella. Menma diría Yuki, ¿quién es? Yuki no respondería. Menma iría donde Yuki y diría ¿qué pasa? Y al ver a los dos hombres Menma, ¿quiénes son estas personas? Yuki diría Menma ese se parece a Sasuke, un peli negro, ojos caídos. Diría Kisame los encontramos, haz lo tuyo. Un hombre que tendría la cara a la de un tiburón diría ya Itachi. Kisame sacaría una espada gigante que el filo sería de escamas de tiburón. Menma diría ¿qué piensan hacer? Yuki empezaría a concentrar chakra y diría jutsu de invocación. Kisame daría un corte al aire cerca a Yuki y Yuki diría ¿qué pasó mi chakra? ¿Qué pasó? Menma diría ¿qué fue lo que hizo? Kisame diría mi querida Sameada es una espada única ya que tiene la increíble habilidad de absorber el chakra. Menma diría ¿qué dices? Yuki diría mi chakra. Menma daría un salto atrás y pondría sus manos en 1 centímetro separadas y diría Rasengan. Itachi diría ese jutsu. Menma diría maldición, porque no funciona. Itachi diría no tiene dominado ese jutsu así que por eso no puedes usarlo. Itachi se acercaría a Menma. Yuki empezaría a gritar abuelo ¿dónde está? Así de la nada aparecería Sasuke, son el Sharingan activado. Kisame diría mira eso, ese niño se parece mucho a ti. Itachi hasta tiene un Sharingan como el tuyo. Itachi diría él es mi hermano menor. Sasuke diría Itachi Uchiha, pasé toda mi vida para este momento, hoy tú vas a morir. Sasuke haría el Chidoriya, y como en la historia original Itachi lo detendría y haría el Tsukuyomi dejando a Sasuke inconsciente. Menma diría Sasuke. Yuki diría abuelo, y de la nada al frente de Yuki aparecería Jiraiya diciendo ya llegué y díganme quién de ustedes controlaba a esta pobre joven. Jiraiya dejaría a un lado a una chica con la que salía en todo el día. Yuki diría abuelo ¿qué pasó? Jiraiya diría en mi cita con esta bella joven me di cuenta que la estaban controlando así que la liberé del control mental. Yuki diría abuelo. Menma diría Erosenin ese tal Itachi está ahorcando a Sasuke. Jiraiya miraría a Itachi y diría Itachi Uchiha así que volviste. Itachi diría Kisame nos retiramos, no somos rivales para el Kisame diría tienes razón Kisame. Itachi saldrían corriendo y Jiraiya diría arte del sabio estómago de Fugabunta todo el espacio
espacio de hotel sería rodeado por algo que sería como páncreas, pero Itachi usaría el Amaterasu para escapar. Jiraiya diría Amaterasu, Menma diría Erosenin, que son esas llamas. Jiraiya diría Amaterasu es un jutsu que permite quemar todo hasta que se carbonerice. Las llamas suelen durar 5 o 6 días. Yuki diría abuelo, ¿y qué hacemos ahora? Jiraiya diría primero debemos de vuelta a Konoha. Yuki diría que, pero si ya vamos una semana aquí buscando a la abuelita Tsunade. Jiraiya diría lo sé, pero de la nada Gai saldría disparado dándole una patada a Jiraiya y diría jaja, creyeron que podrían escapar pero nadie escapa del loto rojo de Konoha. Menma diría Gai sensei debería ver a Kui empateo. Gai miraría abajo y se sorprendería y diría Jiraiya sama lo siento tanto, es que como vi dos figuras extrañas y pensé que eran los que le dañaron a Kakashi. Yuki diría Kakashi sensei está herido. Gai diría sí, es alguien le hizo un fuerte genjutsu que hizo que esté él en coma. Jiraiya diría ya veo, entonces debemos buscar rápido a Tsunade, ella es la única que puede curarlos. Menma diría ¿y qué estamos esperando? Jiraiya diría sí, empaquen rápido y tú Gai ten llévate a Chico a Konoha. Jiraiya le daría Sasuke a Gai y Gai diría no se preocupe, lo llevaré sano, y salvo Gai se iría a Konoha y Menma y Yuki habrían terminado de empacar. Y Jiraiya diría he reunido información y creo que Tsunade está en un pequeño pueblo al norte, vamos. Jiraiya diría pero también ustedes deberán entrenar aún el Rasengan, así que sigan practicando. Menma diría vale. Yuki diría está bien. Después de unos días Jiraiya, Menam y Yuki habrían llegado. Jiraiya diría ustedes entrenen aquí mientras que yo busco a Tsunade. Menma y Yuki estarían entrenando en la tarde. Jiraiya los observaría con cautela y miraría como los dos lo habrían logrado pero se desmayarían por la falta de chakra. Jiraiya los cargaría y los llevaría a un hotel donde los dejaría que duerman. Al amanecer Jiraiya, Menma y Yuki estaría caminando por las calles buscando a Tsunade. Pasarían horas y ya sería de noche. Menma diría Erosenin llevamos buscando por horas. Yuki diría y ya tenemos hambre. Jiraiya diría está bien, ¿qué les parece ir comer aquí? Menma y Yuki podrían una sonrisa y dirían sí, y entraría. Jiraiya buscaría un asiento y vería a una mujer rubia hermosa de grandes pechos. Jiraiya diría Tsunade. Yuki la vería y diría abuelita. Menma pensaría esa es Tsunade. Jiraiya, Yuki y Menma se sentarían y Jiraiya diría Tsunade ha pasado tiempo. Tsunade diría Jiraiya ¿qué haces aquí? Yuki diría abuelita Tsunade. Tsunade miraría a Yuki y diría Yuki ya mira cómo has crecido, dime cómo te va. Menma pensaría esta tía se comporta como una abuelita cariñosa con Yuki. Tsunade estaría acariciando el pelo de Yuki. Yuki diría abuelita ya deja de acariciar mi pelo. Menma diría oiga esa es Tsunade. Jiraiya diría si siempre fue así de cariñosa con Yuki desde que era una bebé. Tsunade miraría a Menma y diría ¿y ese chico quién es? Jiraiya diría Menma Uzumaki. Tsunade se sorprendería y diría ya veo. Jiraiya se pondría serio y diría iré directo al punto, los sabios de Konoha te han nombrado a ti Tsunade como la quinta Hokage. Yuki y Menma se sorprenderían. Yuki diría que bien, la abuelita será Hokage. Tsunade diría Hokage. Menma diría ¿qué pasa? Tsunade diría no nada, solo que el puesto de Hokage me parece una tontería. Yuki se sorprendería y Menma se enojaría y diría que dice ser Hokage es un puesto de honor. Yuki miraría a Menma y diría Menma diría el abuelo Sarutobi dio su vida por todo Konoha, él siempre decía que la labor de un Hokage es entregar tu vida por tu familia y para el Hokage la familia es toda la aldea. Tsunade diría Sarutobi sensei falleció. Jiraiya diría sí es Tsunade diría ya veo, entonces hagamos esto. Menma te reto afuera en una pelea. Menma diría vale, todos saldrían. La acompañante de Tsunade diría Tsunade sama cálmese, es solo un niño. Menma diría oye ¿a quién le dices niño? Tsunade diría mira mocoso, si me logras dar un golpe te daré mi collar. Menma lo miraría y diría no gracias, la joyería. Jiraiya diría no sea idiota, ese collar le perteneció al primer Hokage, su costo vale montañas. Menma diría montañas y diría está bien, lo haré. Yuki diría cuando no, pensando solo en el dinero. Menma diría bien, será mejor que no se arrepienta. Yuki diría Menma ten cuidado, la abuelita Tsunade tiene una gran fuerza. Menma diría eso no me interesa. Menma empezaría a correr. Tsunade pondría en el suelo un dedo y crearía un gran cráter. Menma se sorprendería y diría oye eso es exagerar. Tsunade diría oye niño, eso es todo. Menma diría ya verá. Menma pondría sus manos a 1 centímetro separado y en el centro se empezaría a crear una pequeña esfera. Jiraiya diría ese es el Tsunade diría Rasengan, ¿crees que podrás usarlo? Con solo verlo se nota que aún no lo has dominado. Menma diría cállese, ya verá cómo le gano
mano y le quito ese collar, la esfera empezaría a crecer y cambiaría de color a uno negro. Tsunade miraría con asombro y pensaría: negro su chakra es oscuro. Puedo sentir en el Rasengan una gran cantidad de odio y obsesión por poder. Jiraiya diría: su corazón está sumergido en con solo ver el Rasengan se nota que juntos irradia en ella. Menma diría: ya verá. Rasengan. Menma iría donde Tsunade y al momento de impactar el Rasengan, Tsunade con su mano haría que el Rasengan choque con el suelo y al choque crearía una gran cortina de humo y al disolverse Tsunade y Jiraiya se sorprenderían. Tsunade pensó: su Rasengan aún no está perfeccionado, pero no destruyo el suelo sino lo desintegro, no quedó nada, es un cráter totalmente ondulado. Jiraiya pensaría: un Rasengan con el poder de desintegración, no cabe duda. A Menma le espera un futuro oscuro, pero como mi deber como maestro debo evitar que él vaya por el mal camino. Tsunade diría: esa es un Rasengan. Menma diría: ¿qué dices? Tsunade diría: eso no es un Rasengan, no lo tienes perfeccionado, niño. Menma diría: que Tsunade diría: 5 días de te doy para que lo domines, eso también va para ti. Yuki diría: si. Menma diría: 5, está bien, en 5 días dominaré el Rasengan y me darás ese collar. Tsunade diría: es un trato. Menma se iría. Yuki diría: Menma, ¿a dónde vas? Jiraiya diría: déjalo Yuki descubrir la forma de dominar el Rasengan. Yuki diría: pero Jiraiya diría: tú también debes hacer lo mismo. Yuki diría: ¿qué y cómo lo hago? Jiraiya diría: busca tu estilo. Yuki diría: estilo, entonces voy a hacerme más fuerte. Jiraiya pondría una sonrisa. Yuki se iría y Tsunade diría: bien Jiraiya, dime qué pasó. Jiraiya diría: bien, al fin hablamos con seriedad. Tsunade le diría a su acompañante Chizune: anda al departamento, tengo que hablar con Jiraiya a solas. Chizune diría: si Tsunade-sama. Chizune se iría. Tsunade y Jiraiya entrarían al restaurante y Tsunade diría: y bien, dime, ¿es cierto que Sarutobi-sensei fue asesinado? Jiraiya diría: sí es, y no fue cualquiera. Tsunade diría: que ¿quién lo mató? Jiraiya diría: Orochimaru. Tsunade se sorprendería y diría: Orochimaru sabía que era malvado, pero no pensé que llegaría a tal extraño. Jiraiya diría: y no es todo engaño. A la aldea de la arena, haciéndose pasar por el Kazekage, y hubo una gran devastación en Konoha. Tsunade diría: ese maldito, y dime dónde está Naruto. Jiraiya diría: vaya, ¿te acuerdas del? Tsunade diría: claro que me acuerdo de Naruto. ¿Qué crees que soy? Nunca podría olvidar a nietos. Jiraiya diría: Naruto está en coma, aún no despierta. Tsunade diría: ¿qué? ¿Cómo pasó? Jiraiya diría: cálmate, pero te sorprenderás con eso. Naruto derrotó al Jinchuriki del Shukaku y también al mismo Shukaku. Tsunade diría: que Naruto pudo derrotar a un Buiju. Jiraiya diría: claro, pero no lo hizo solo, al parecer por unos breves minutos el Kyuubi lo ayudó. Tsunade diría: ahora entiendo, Naruto está en coma porque usó mucho chakra y no puedo resistir el chakra del Kyuubi. Jiraiya diría: sí es. Tsunade diría: y dime cómo es la actitud de Menma. Jiraiya diría: ¿a qué te refieres? Tsunade diría: tú sabes, tú mismo viste ese poder destructivo del Rasengan que hizo él. Jiraiya diría: bueno, verás como sabrás. Naruto y Menma pasaron toda su niñez en las calles. Tsunade diría: no me lo recuerdes, con solo oírlo me da ganas de darle un buen golpe a Danzo. Jiraiya diría: Naruto encontró la paz tras pasar por muchos abusos y pudo soportarlo, pero Menma aún no perdona. Ve a los de Konoha como sus enemigos, su corazón está dividido entre el bien y el mal, depende de él elegir el camino que él siga. Tsunade: ¿cómo le va? Jiraiya diría: bueno, tiene el mismo temperamento de su madre y también es una gran kunoichi. Tsunade diría: jaj, no esperaba menos de mi nieta. Jiraiya se levantaría y diría: te doy una semana para que me des tu respuesta. Tsunade diría: no esperes mejor, porque no pienso ser el Hokage, jamás aceptaré. Jiraiya diría: bueno, aunque sea cumplirás tu promesa de darle el collar a Menma cuando domine en Rasengan. Tsunade diría: claro que sí. Creen que no soy de fiar. Jiraiya diría: bueno, digamos que. Tsunade diría: mejor no me digas nada. Jiraiya se iría y al llegar al hotel vería que Menma aún no volvía, al igual que Yuki. Jiraiya se iría a dormir. A la mañana siguiente Menma y Yuki aún no estarían. Jiraiya los buscaría y llegó a una zona del bosque oscura y destruida donde vería a Menma intentando hacer un Rasengan. Estaría agitado con algunas heridas en sus brazos. Luego se iría a una parte del bosque lleno de rocas donde vería a Yuki con el Rasengan en mano impactándole a sus clones. Jiraiya pondría una sonrisa y diría: vaya, están mejorando más de lo que pensé. Jiraiya se iría a un bar y empezaría a beber. Después de unos días Jiraiya despertaría y vería a Menma y Yuki
Yuki. Durmiendo Jiraiya se sorprendería al ver su ropa y sus brazos con algunas heridas. Jiraiya los taparía con una manta y empezaría a estirarse y oiría que alguien empezaría a tocar su ventana. La abriría, vería Shizune preocupada. Jiraiya diría: Shizune, ¿qué haces tú aquí? Tsunade, Menma y Yuki se despertarían. Menma diría: oye Ero Zenin, ¿qué pasa? Yuki diría: abuelito, ¿qué son esos gritos? Los dos verían a Shizune y Jiraiya diría: Shizune, ¿qué ocurre? Shizune diría: Jiraiya-sama, Tsunade-sama se fue a las afueras del pueblo con Orochimaru. Jiraiya diría que Menma se sorprendería y diría: Orochimaru. Yuki diría: ¿qué pasa Menma? Menma diría: Orochimaru, ese maldito está aquí. Jiraiya diría: Orochimaru ya no puede usar sus jutsu. Tengo la idea de saber por qué vino. Shizune diría: Orochimaru vino para pedirle ayuda a Tsunade-sama con la recuperación de sus brazos. Jiraiya diría: me lo suponía. Y dime, ¿vino acompañado? Shizune diría: sí, vino con un tal Sabuto. Yuki se sorprendería y diría: Kabuto. Jiraiya diría: ¿lo conocen? Yuki diría: sí, él fue un compañero en los exámenes Chunin pero desapareció después de los exámenes. Jiraiya diría: Kabuto era un ninja espía de Orochimaru, el de seguro debe ser. Diría que Menma diría: Kabuto, ese infeliz está con ese maldito de Orochimaru. Jiraiya diría: Menma, no hagas nada imprudente. Menma diría: los mataré y vengaré la muerte del abuelo Sarutobi. Menma dio un gran salto y se iría de casa en casa saltando. Yuki diría: Menma. Jiraiya diría: maldición. Yuki, Shizune, vamos, tenemos que ir a por Menma. Yuki diría: sí, los tres también harían lo mismo. Después de un rato Orochimaru estaría esquivando todos los golpes de Tsunade. Tsunade diría: déjate pegar, maldito Orochimaru. Solo diría: será mejor que cambies de decisión, Tsunade. Y se oiría una voz diciendo: Orochimaru. Tsunade y Orochimaru voltearían y verían a Menma descendiendo del cielo. Tsunade diría: Menma. Orochimaru diría: el chico Uzumaki, ¿qué haces tú aquí? Menma diría: Orochimaru, pagarás por la muerte del abuelo Sarutobi. Orochimaru diría: jeje, y tú podrás vencerme. Menma diría: ya verás. Menma iría corriendo a Orochimaru y diría: te mataré. Orochimaru diría: Kabuto, hazte cargo. Y de una pequeña bomba de humo aparecería Kabuto con un kunai en mano. Menma sacaría su kunai y ambos chocarían su kunai y darían un salto para atrás. Menma miraría a Kabuto y diría: Kabuto, maldito traidor, yo nunca he estado de vuestro lado. Menma diría que Kabuto diría: solo estaba ahí para saber más de ustedes y qué tan peligrosos son. Menma diría: y eso que los mataré a los dos aquí mismo. Delante de Tsunade aparecería Jiraiya, Yuki y Shizune. Shizune se iría a atender a Tsunade, que esta estaría un poco herida. Jiraiya miraría a Orochimaru y diría: Yuki, quédate aquí, yo me encargo de Orochimaru. Menma, Yuki, ustedes encárguense de Kabuto. Menma diría: entendido. Ero Zenin. Tsunade diría: Shizune ayuda a los dos. Ese tal Kabuto no es cualquier ninja. Kabuto diría: ¿creen que ustedes tres podrán contra mi? Orochimaru diría: Kabuto, encárgate. Kabuto diría: sí, Lord. Orochimaru diría: ven Jiraiya, te espero. Jiraiya y Orochimaru desaparecerían y empezarían a pelear como en la historia original. Mientras tanto Shizune se levantaría las mangas y en sus brazos tendría unos arpones con dardos que los lanzaría a Kabuto. Kabuto daría un salto y las esquivaría. Lanzaría un par de kunai. Menma y Yuki los esquivarían. Yuki y Menma crearían 5 clones de sí mismos y los clones empezarían a ir a donde Kabuto con un kunai en mano. Kabuto pondría en forma de espada y su mano se rodearía de un aura verde y daría un giro con su mano al frente que haría que los clones desaparezcan. Shizune volvería a lanzar sus agujas pero Kabuto los esquivaría y empezaría a hacer una posición de manos y diría: jutsu de corte de chakra. La mano se envolvería en una aura verde de Kabuto, aparecería detrás de Shizune y la noqueadora con un simple golpe de su mano con chakra. Menma se sorprendería por su velocidad. Yuki diría: es muy rápido, ¿qué hacemos? Menma diría: ya verás. Menma lanzaría un par de kunai a Kabuto. Kabuto las esquivaría y aparecería detrás de Menma a punto de darle un golpe pero Menma lo esquivaría y le daría un golpe. Kabuto se sorprendería y diría: pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo supiste dónde iba a aparecer? Yuki diría: vienes hora. Menma, vencelo. Kabuto le daría una patada a Yuki. Yuki saldría volando pero Menma crearía un clon que atraparía un clon. Yuki le daría las gracias. Menma diría: tenemos que armar un plan. Yuki diría: tengo una idea, si lo distraes y yo ataco. Menma diría: no es mala idea. Menma empezaría a ir a donde Kabuto. Kabuto diría: eso no servirá de nada. Kabuto lanzaría kunai que estaría destruyendo los clones y el Menma original sacaría un kunai y iría a donde Kabuto. Kabuto sacaría un kunai y los dos chocarían con los kunais y darían un salto para atrás. Yuki diría: Menma. Ahora Menma desaparecería en humo y Kabuto diría: un clon. Y debajo de Kabuto del suelo saldría Menma sujetando a Kabuto de la espalda. Yuki estaría con un clon en la mano derecha de Yuki. Tendría en Rasengan. Yuki iría corriendo a donde Kabuto. Kabuto está
estaría desesperado y daría la vuelta, pero Menma le daría la vuelta otra vez. Yuki estaría ya cerca. Kabuto diría jutsu de transformación. Kabuto se transformaría en una serpiente que se liberaría de Menma y haría que el Rasengan impactara con Menma. Yuki diría Menma a Kabuto volvería a la normalidad. Yuki diría maldito. Kabuto diría, ¿por qué me echas la culpa si tú lo atacaste? Yuki iría corriendo a donde Kabuto, pero este le lanzaría unos kunais que la atraparían en un árbol. Kabuto diría mi objetivo es matar a la Sanin Tsunade. Kabuto tendría un kunai en mano a donde Tsunade. Yuki diría detente, gritando. Tsunade no se podría mover. Kabuto estaría frente a Tsunade, y cuando estaba a punto de apuñalar la Menma aparecería, y el kunai atravesaría la mano de Menma. Yuki diría Menma. Tsunade diría Menma, pero tu Menma diría ahorrese sus comentarios. Recuerde la apuesta que hicimos. Menma sujetaría fuerte la mano de Kabuto. Kabuto diría, suéltame. La otra mano de Menma estaría haciendo una Rasengan de color roja. Tsunade se sorprendería al ver el color del Rasengan. Menma diría esto acaba aquí, y ahora impactaría el Rasengan en el pecho de Kabuto, pero Kabuto le tocaría el pecho a Menma. Menma empujaría más el Rasengan y Kabuto lo soltaría. Menma soltaría la mano de Kabuto y haría que Kabuto sea llevado hasta ser impactado en una gran roca, haciendo un gran cráter. Menma se desmayaría y Tsunade iría donde Menma le revisaría los latidos y se quedaría impactada al oír que sus latidos estarían lentos. Tsunade empezaría a usar un jutsu médico diciendo vamos no mueras. Kabuto diría es imposible, le bloqueé todos sus puntos de chakra y también detuve su corazón. Kabuto escupiría sangre. Tsunade le sacaría el polo a Naruto y diría jutsu de resukutación. Las manos de Tsunade empezaría a ser rodeadas por un aura verde y las pondría en el pecho de Menma y Menma despertaría y diría oye, me debes el collar. Jeje. Tsunade pondría una sonrisa y diría tal como lo prometí tienes el collar. Yuki iría a donde Menma. Tsunade le diría llévatelo, y como en la historia original Jiraiya, Orochimaru y Tsunade harían el punto muerto. Después de unos minutos en una habitación de hotel, Menma se despertaría con el collar puesto en su cuello. Vería a Yuki a su lado durmiendo en sus pies. Menma se levantaría y vería a Jiraiya entrando y diría vaya al fin despiertas. Menma diría ¿qué pasó? Jiraiya diría pues le ganaste la apuesta. Menma se pondría feliz. Jiraiya diría empaca tus cosas, nos regresamos a Konoha. Menma diría si Jiraiya se iría. Menma saldría del hotel y iría al bosque donde estaba entrenando y diría al fin pude dominarlo el Rasengan, pero porque siento que no es suficiente, necesito más poder que esta sensación. Mientras tanto dentro de Menma en una celda gigante habría un ser gigante que solo se le vería en los ojos y diría al fin desperté. Menma estaría saliendo del bosque y se iría donde Jiraiya que le estaría esperando con Tsunade, Chizune y Yuki. Menma iría donde ellos y diría al fin volveremos a Konoha. No aguanto las ansias de contarle todo esto a Naruto. Jiraiya diría ya no te emociones, yo le contaré toda esta aventura a mis padres. Jiraiya diría no le digas nada a tu madre. Todos se reirían de eso. Mientras tanto dentro de una cueva un tipo enmascarado estaría guardando algo y un tipo de pelo anaranjado diría ¿estás seguro de esto? Madara no creo que él acepte venir. El tipo enmascarado diría no te preocupes Pain, muy pronto tendremos ante nosotros al máximo guerrero Menma. Uzumaki Pain le diría ¿y para qué es ese frasco? El tipo enmascarado tendría un frasco con dos ojos rojos con comillas bordeándola. Pain diría eso es un Sharingan. ¿Qué planeas hacer? El tipo enmascarado diría ya lo verás jajajaja.